El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se aproximaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud se acercaba a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: con 200 denarios no se compraría suficiente pan para que cada uno pudiera comer un pedacito. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: hacedlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Jesús, dándose cuenta de que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como ustedes deben saber, nosotros tenemos siempre las lecturas dominicales, tenemos 3 ciclos, o sea, digamos, se lee de manera continua el Evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas, excepto estos días del ciclo B, porque como San Marcos es el Evangelio más corto, entonces por eso la Iglesia lo completa con el Evangelio de San Juan. Así que desde este domingo y unos domingos más escucharemos este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Todo el Evangelio de San Juan, para decirlo brevemente, porque no voy a hablar de esto hoy, todo el Evangelio de San Juan está estructurado en torno a los signos de Jesús, ¿no? Que son los milagros, digamos, ¿no? Pero le llama signos el texto. Son 7 signos y después de cada signo hay un discurso. Así que el signo representa o ejemplifica el discurso que después va a decir nuestro Señor. Esta multiplicación de los panes, uno de los pocos milagros que está narrado en los 4 evangelios, ejemplifica o pone de manifiesto lo que Jesús va a decir después, que es su presencia en el pan de vida, y que tiene 2 excepciones: su presencia en la palabra de Dios y su presencia real en el Santísimo Sacramento. Pero bueno, dicho esta breve introducción de todo el capítulo 6 de San Juan, en realidad me voy a quedar con el último versículo. Quiero que meditemos esto que dice acá el texto. Dice: Jesús, dándose cuenta de que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Uno dice: ¿cómo? Uno podría decir: ¿Jesús acaso no es rey? ¿Por qué él rehúsa eso? ¿Jesús no vino a este mundo para ser reconocido por los hombres? ¿Por qué rechazó este honor que le daban los hombres voluntariamente? Porque nadie lo estaba obligando. ¿Qué es lo que hay aquí detrás? ¿Por qué nuestro Señor prefirió irse solo a la montaña? Bueno, estas son todas las preguntas que pueden surgir en torno a esto, ¿no?
San Agustín, comentando este texto sagrado, dice que Jesús es rey por naturaleza. Eso lo sabemos muy bien, porque es verdadero Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? La Santísima Trinidad, un solo Dios, y ellos son los que gobiernan el mundo, y lo gobiernan por sí mismos. Los otros toman parte en su reinado, porque como dice el libro de los Proverbios, por mí reinan los reyes. Así que, por lo tanto, Jesús es rey, y es Dios, porque Dios es rey. Pero él rehúsa esto por varias razones. Ante todo porque, dice San Juan Crisóstomo, dice, nuestro Señor nos está enseñando a escapar de los honores vanos. Porque esto evidentemente ejemplifica lo que debe hacer todo cristiano. Y todo cristiano debe huir de los honores, triviales, digamos así, ¿no? O de aquellos honores o de aquellas glorias humanas, ¿no? Del qué dirán, o de la mayoría, o de quedar todos de acuerdo, que todos piensen bien de mí, o lo que sea. Eso no debe ser un móvil para el cristiano. El móvil del cristiano, ante todo, debe ser la gloria de Dios, debe ser la salvación de las almas, debe ser agradarle a Él, no quedar bien con el de al lado, digamos, ¿no? Así que nuestro Señor prefiere irse. Prefiere irse a la contemplación, o sea, al encuentro con Dios, ¿no? A hacer lo que Dios quiere que haga, ¿no? Eso significa la montaña. La montaña en la Escritura es el símbolo del encuentro con Dios. Y el que se deja guiar por el qué dirán o el mal honor del mundo, como diría San Ignacio, bueno, ese no puede guiarse según el querer de Dios. Busca siempre el aplauso del qué dirán. Así que esto es lo que hace nuestro Señor. Y este es el gran ejemplo que dejan siempre los santos, ¿no? Si uno se pone a pensar, los santos también tenían como le llama el Kempis, aquel famoso libro de espiritualidad que tiene sus cosas, pero en esto tiene razón, dice el contemptus mundi, es decir, el desprecio del mundo. Es que el cristiano debe despreciar las glorias humanas, ¿no? E insisto, esto es lo que han hecho siempre los santos, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en cuántos santos, no sé, por ejemplo, le ofrecieron un puesto y ellos prefirieron el ocultamiento, y ellos prefirieron la soledad, y ellos prefirieron el encuentro con Dios. ¿Está mal tener puestos? No está mal tener puestos, salvo para aquel que Dios se lo pide, digamos, ¿no? Para aquel que Dios se lo marca en la propia vocación, pero sí está mal si yo pongo en eso el corazón, y eso siempre va a estar mal, ¿no? Y algunos santos, por ejemplo, para demostrar de que Dios tenía otros planes, ¿no? Entonces han rechazado, por ejemplo, las cargas humanas o los cargos humanos. Pensemos, por ejemplo, y esto pasa en todos los ámbitos, no solo pasa en el ámbito, digamos, mundano, civil, ¿no? Sino también pasa en el ámbito eclesiástico, ¿no? Uno sabe que hay sacerdotes que trabajan para ser obispos, por ejemplo, o obispos que trabajan para ser cardenales, y más también, ¿no? Eso ocurre, tristemente, ¿no? Ha pasado y sigue pasando, digamos, ¿no? Pero los santos no actuaron así. Fíjense, por ejemplo, San Bernardo, ¿no? Aquel famoso abad del Cister, que llenó los monasterios de vocaciones, ¿no? Le temían los reyes que llegara a predicar a su reino, porque los mejores hombres que estaban alistados a las tropas dejaban las armas y se iban a tomar otras armas, las armas espirituales, ¿no? Ese hombre, que con su sola palabra manejaba a los reyes de Europa, ¿no? Que incluso tuvo que intervenir porque nadie sabía cuál era el papa verdadero y él dijo cuál era. Pues imagínense la categoría de San Bernardo. San Bernardo nunca quiso ser obispo, ¿no? Es más, se lo ofrecieron reiteradas veces, ¿no? Es más, uno de sus hijos espirituales después fue papa. Una de sus obras que se llama La Consolación está dirigida a su hijo espiritual, Eugenio, que era el papa, ¿no? Y le insistían reiteradas veces que aceptara ser obispo, y él dijo que no. Así es simple, ¿no? Porque uno no tiene que buscar la gloria humana, porque Cristo rechazó esto. Y esto, pongo el ejemplo de San Bernardo, que quizás es el santo por antonomasia de la Edad Media, no de la cristiandad, vale para tantísimos otros, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la imagen de San Pío X,
que él solamente quería ser párroco, ¿no? Bueno, llegó a ser vicario de Cristo, digamos, ¿no? Sumo pontífice, digamos, ¿no? Y siempre él quería volver a ser párroco, lo hicieron director espiritual, obispo de Mantua, patriarca de Venecia y sumo pontífice, digamos, ¿no? Pero él siempre rechazó todo. O se piensa, por ejemplo, en aquellas obras clásicas de toda la vida de la patrística, ¿no? De Fuga, de San Gregorio de Nacianzo, el sacerdocio de San Juan Crisóstomo, por ejemplo, y ellos dicen, ¿por qué rechazaron ser ordenados sacerdotes? ¿No? Justamente, ¿no? Por esto mismo, ¿no? Porque los honores del mundo, aún a la gloria por Cristo también le tengo miedo, como dice aquel poeta español José María Pemán, ¿no? Poniendo unas palabras en boca de San Ignacio cuando se despide de San Francisco de Javier, ¿no? Antes de ir a misionar a las Indias, ¿no? A la gloria, aún a la gloria por Cristo, también le tengo miedo. Por eso Cristo huye. Y los santos entendieron esto, que no hay que buscar los cargos, ¿no? Porque si uno busca los cargos, entonces después comienza la envidia, ¿no es cierto?, la maledicencia, los juicios temerarios, ¿no? Uno comienza a ver con malos ojos al prójimo de al lado. Bueno, no hay que hacer eso. Cristo prefirió la soledad, Cristo prefirió el silencio, y los santos, que son los que más entienden el corazón de Jesús, hicieron lo mismo. Pero esto no es todo, esto no es todo. Esto también nos dice, como dice Santo Tomás, que uno debe hacer la voluntad de Dios en la propia vida y no al modo que uno quiere. Porque uno, nuevamente digo, uno podría decir, bueno, Cristo es Dios, ¿no? ¿Y por qué no aceptó el reinado? Bueno, pero no lo aceptó justamente porque ellos tenían un concepto distinto primero de Cristo. Ellos pensaban que Cristo era un Mesías temporal, que venía a solucionar los problemas de la gente, ¿no? O venía a solucionar el hambre o la comida y Cristo no es eso. Nuestro Señor no es eso. Nuestro Señor ante todo nos va a dar un mensaje para el cielo, para la eternidad, para que nosotros salvemos nuestra alma, para que nosotros vayamos hasta Dios. Ante todo es eso. Y los judíos no lo entendieron, ¿no? Pensaban que era para que las piedras se conviertan en pan, como le dijo el diablo, ¿no? O pensaban de que era para solucionar los problemas sociales. Cristo no es para eso. El mensaje de nuestro Señor es para llevarnos al cielo. Por supuesto que si uno busca ante todo el cielo y la eternidad, entonces ordena al cielo todo, ¿no es cierto? Entonces, porque dice San Juan que nadie ama a Dios a quien no ve, sino ama al prójimo a quien ve. Entonces, porque amo a Dios a quien no lo veo, lo amo al que tengo enfrente. Y porque lo amo, entonces lo ayudo. Claro, entonces en ese aspecto sí. Lo alimento o le doy la ropa o lo que sea, lo que pueda ayudarle, le doy una mano. Pero el mensaje primero de Cristo no es filantrópico, es decir, no es para este mundo, no es solamente un amor al hombre, sino ante todo es amor a Dios. Y porque yo amo a Dios, entonces ordeno a Dios todo. Y los judíos eso no lo entendieron, pensaban, acá tenemos todo resuelto. O sea, es la misma tentación de los judíos de siempre, ¿no? Los judíos decían, ¡ay, qué bien que estábamos en Egipto, que comíamos carne hasta el hartazgo! Y Dios los había sacado de Egipto, ¿no? Y los había sacado a la tierra de libertad. Claro que era exigente la tierra de libertad, ¿no? Porque había que comer el maná, etc. Bueno, pero es la tentación de siempre. Es decir, resumir la Iglesia a una cuestión social. Y esto nuevamente hoy es muy actual, ¿no? Porque dicen, la Iglesia que solucione la paz del mundo, la Iglesia que acabe, no sé, con la guerra de Ucrania, la Iglesia que... Bueno, tanto cuanto esto, digamos, ¿no? Claro que si podemos hacerlo, lo vamos a hacer, pero ante todo tenemos que indicar el camino que lleva al cielo, aunque eso nos enemiste con el que está enfrente, digamos, ¿no? Así que esto nuestro Señor por esta razón también se va y no acepta esta idea falsa que tienen los judíos acerca de Él. Y fíjense, si uno lee todo el capítulo 6 de San Juan, van a ver que acá lo quieren hacer rey, y al final se le van todos. Y Jesús le dice a los apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? ¿No? Entonces se ve que evidentemente ellos tenían una idea errónea del Mesías.
Una idea de solucionar mis problemas sociales, económicos o políticos o lo que fuere, digamos, ¿no? Y Cristo no es eso, o no es ante todo eso. Cristo ante todo tiene un mensaje para la vida eterna y para el cielo. Y por eso, y por último, en tercer lugar, Cristo se va porque Él nos enseña de esta forma que hay que hacer la voluntad de Dios. Pero hay que hacer la voluntad de Dios al modo que Dios lo quiere, no al modo como a mí me parece, ¿no? Es decir, porque fíjense si no, el que es capaz de invertir los medios con los fines es el demonio. Fíjense en el paraíso, ¿qué pasó? El diablo le dice a Adán y a Eva, le dice, seréis como dioses. Bueno, y eso no estaba mal, porque Dios quería que el hombre sea como Dios. Eso no estaba mal, ¿no? Que lo que estaba mal, ¿qué era? Bueno, la desobediencia, etcétera, ¿no? Ya conocemos todo el texto bíblico. Por lo tanto, el diablo quiere a veces los mismos fines, pero de un modo distinto, no como Dios los quiere. Y el fin de nuestro Señor no era el reconocimiento humano, porque Él es Dios, ¿no? El fin era, ante todo, la gloria del Padre. Que la gloria del Padre pasaba para Él, en concreto, por la cruz. No por la adoración de todos los judíos, ¿no? Más con una idea errática que tenían del Mesías, ¿no? Pero la voluntad de Dios para Cristo era la cruz, no era otra cosa. Por eso nuestro Señor se va y huye y permanece solo en la montaña. Por eso esto también nos enseña a nosotros que tenemos que hacer la voluntad de Dios, cada uno según lo que el Señor nos indica, ¿no? Y que eso debemos hacerlo con libertad de espíritu, debemos hacerlo con el corazón libre, debemos hacerlo ante todo para Dios. En definitiva, lo que tenemos que hacer es ante todo buscar el reino de Cristo, buscar ante todo la voluntad del Padre. Por eso nuestro Señor nos enseña a rechazar el vano honor del mundo, nos enseña ante todo a buscar la gloria de Dios y después que todo lo demás se dé por añadidura. Y a veces nosotros empezamos al revés, queremos primero la añadidura y después el reino de Dios. Y eso es el problema. Ese es el gran problema de siempre del cristiano. Pidamos entonces a nuestro Señor la gracia de que podamos entenderlo, la gracia de que poder meditar estos ejemplos que nos deja Cristo en el texto sagrado, de buscar siempre y ante todo la gloria de Dios, de no buscar el aplauso del mundo, los vanos honores, ¿no? O los vanos cargos, ¿no? Que simplemente llenan de vanidad los corazones de los hombres y alejan las almas de Cristo. Pidamos ante todo que nuestro corazón esté fijo en la eternidad y que despreciemos las cosas del mundo, porque de esta manera haremos siempre la voluntad de Dios y pensaremos al unísono con el corazón de Jesús. Que la Virgen, Nuestra Señora, nos conceda a nosotros la gracia de buscar ante todo las cosas del cielo, de buscar ante todo la voluntad de Cristo, de buscar ante todo cumplir el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, para que todo sea amado en Dios y por Dios, y si no, que sea despreciado.